Aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 43 se pone a disposición de los señores diputados. En esta ocasión no hay documentos para la cuenta, por lo tanto paso directo a puntos varios. Se ofrece la palabra. En puntos varios, ningún parlamentario en puntos varios. Entonces, bueno, la primera parte del orden del día tiene por objeto recibir a los trabajadores y trabajadoras del Ballet Folclórico Nacional Bafona, que están en la entrada del Congreso, están haciendo ingreso, así que voy a suspender por 3 minutos hasta que ingresen, estén en la comisión. Se suspende entonces la comisión por un par de minutos. Entonces, como mencionaba, el orden del día tiene por objeto recibir en audiencia representantes de los trabajadores y trabajadoras del Ballet Folclórico Nacional Bafona para que se refieran al paro de actividades en que se encuentran debido a las precarias condiciones laborales y a las graves dificultades que presentan en la sede en la que funcionan. Asisten la señora Evelyn Hernández, la acompañan la señora Camila Gutiérrez y el señor Sergio Veas. Asimismo concurre la señora Jimena Rodríguez, Benjamín Concha. Se encuentra también presente vía telemática la subsecretaria de las Artes, de las Culturas y las Artes, la señora Jimena Gutiérrez Vázquez. Andrea Gutiérrez. Entonces, sin más, le ofrecemos la palabra. Son las 8:50. Tenemos otro invitado después para otro tema, así que les pido, ojalá resumir, 15 minutos para poder eso, para que también la subsecretaria pueda tener tiempo para intervenir en la sesión. Así que tienen 15 minutos a partir de ahora. Ya. Debería estar... Por favor. Bueno, primero saludarlos y agradecerles la invitación para exponer la problemática que tenemos interna y con las autoridades, digamos, del Ministerio de las Culturas. Honorables diputados y diputadas, señor presidente, don Alejandro Bernales, primero reiterar el agradecimiento a la oportunidad que se nos ha dado para exponer acerca del conflicto. Perdón. Me gustaría saber si está conectado del Ministerio. Sí, está la subsecretaria y está Tomás Rosasi, entiendo que Rosasi creo que es el nuevo asesor del Ministerio. Sí. Sí, ¿la subsecretaria nos escucha? Sí, lo escucho. Presidente. Sí. Buenos días, presidente, yo también lo escucho acá desde el Ministerio de Cultura. Sí, ¿puede continuar? ¿Pueden continuar con su... Eso, perdón, pero que sí. Era que correspondía. Sí, muchas gracias. Sí, ya. Bueno, reiterar el agradecimiento. El Bafona es una institución dentro de otra institución. Su importancia es ser embajador de la cultura tradicional chilena y es el único elenco del Estado que cumple con la misión de dar acceso a la cultura a todos los ciudadanos chilenos, tal como lo mandata la Constitución. Debido a su naturaleza itinerante, permite llevar la cultura desde Visviri hasta la Antártida, pasando por Putre, Cotpa, Ollagüe, Puerto Cisnes, Cerro Sombrero y tantos otros lugares donde el Bafona, cumpliendo su misión, entrega el acceso a espectáculos culturales de excelencia. Durante más de medio siglo, el Bafona ha sido una institución que ha desempeñado un rol fundamental en la presentación cultural de Chile, para Chile, a nivel nacional como internacional,
ha sido un embajador cultural destacado, aun cuando ha pasado por diversas estructuras de dependencia gubernamental. Estas, en su mayoría, han permitido el despliegue eficiente del patrimonio inmaterial que transmite y han reconocido la importancia del trabajo artístico que conecta con las raíces culturales profundas que definen este país de norte a sur y de mar a cordillera. Sin embargo, en los últimos años, los cambios de dependencia gubernamental han instalado a la institución de Bafona dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual, lejos de fortalecer la importancia histórica del elenco e incorporar los avances en materias de derechos laborales y estructurales para el desarrollo de sus labores, ha mermado su reconocimiento y el trato con los trabajadores de este. Lo anterior, además, nos afecta inevitablemente a revisar en perspectiva que somos quienes, con su servicio itinerante a lo largo de todo el territorio nacional e internacional, representamos, y en mayor grado que cualquier otro elenco, una plena adherencia con los principios fundamentales que crean el MINCAP. Por esta razón, y en virtud de la misión institucional que nos mandata a trabajar en la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, es que nos podemos dejar de visibilizar y poner en contexto el poco aprecio que se ha mostrado los últimos años al valor del trabajo que históricamente hemos venido efectuando desde 1965, siendo portadores destacados de un patrimonio artístico vivo. Llevamos un año intentando tener conversaciones serias acerca de las problemáticas que nos aquejan. Señor presidente, honorables, ustedes estarán de acuerdo con nosotros en que los derechos no se negocian y que la ley está hecha para ser cumplida por todos. Los artistas del Bafona, estimadas autoridades, se encuentran hoy en las peores condiciones para el desarrollo de su labor, en las peores condiciones tanto físicas como psíquicas. Hemos sufrido discriminación, menoscabo, desvalorización, malos tratos. Y así, en esas condiciones, hemos sacado adelante nuestra misión como embajadores y difusores de la cultura tradicional y patrimonial cultural chilena. Hemos sido discriminados por la propia institución que nos acoge hoy, en donde con nuestros pares homólogos, el elenco de la orquesta de cámara, con quienes, perteneciendo al mismo programa, en la misma posición en la orgánica institucional del Ministerio, se genera una brecha salarial enorme entre artistas. Sin embargo, no entre las direcciones o jefaturas de ambos elencos, Bafona o orquesta, ya que estos están igualados entre sí. En este punto quiero hacer solamente una intervención y es que todos los datos, porque les vamos a entregar a cada uno de ustedes los gráficos que hicimos con el tema de los sueldos. Y esos datos son todos de gobierno transparente, del MINCAP. Entonces, y enfrentando esta realidad, ¿qué debemos pensar? Para nosotros no es más que una profunda desvalorización del trabajo que realizan los artistas, bailarines, cantantes y músicos del Bafona, quienes sin ir más lejos hemos entregado nuestras vidas a esta hermosa institución y a su noble misión. Hemos sido vulnerados en nuestros derechos fundamentales, de igualdad ante la ley, por no reconocer que tenemos los mismos derechos que todo trabajador chileno, del derecho a la familia, ya que el exceso de trabajo y el depender del criterio del empleador, sin ninguna planificación del tiempo libre, nos ha llevado a familias quebrantadas. El derecho a la integridad física y psíquica, ya que el exceso de trabajo y el no reconocimiento de nuestra necesidad y derecho de descanso y planificación de él nos ha llevado a tener lesiones irrecuperables. Las malas prácticas internas y hoy también externas han sido culpables de la mala salud mental de los trabajadores, sumarios sobreseídos sin un fin justo para el trabajador vulnerado, acosado u hostigado. Como si fuera poco, y a todo esto se le suman las deplorables condiciones en las que se encuentra la sede en la que nos desempeñamos hace más de 20 años y donde pareciera fuimos abandonados en un piso -2 para ser olvidados por nuestros empleadores. Hoy la sede no cumple ni siquiera con las condiciones mínimas para el desempeño de nuestra labor y tiene una existencia precaria de las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad que se exige hoy en la Ley 16.744.
Es por esta razón que la señora Andrea Gutiérrez, subsecretaria de las Culturas, fue citada a realizar sus descargos por el sumario del Ceremi de Salud Metropolitano. Quisiera agregar a esto que la decisión de pedir una fiscalización al Ceremi de Salud fue de parte de los trabajadores como una medida desesperada frente a la gran cantidad de diagnósticos que se realizan constantemente, los cuales, a pesar de ser siempre malos, no reciben ninguna atención real, más que otro diagnóstico o la contratación a costo millonario de una empresa para realizar un proyecto en papel. Honorables, los artistas del Bafona solo queremos ser respetados y que el desempeño de nuestra labor se ajuste a derecho. Comentar además que hemos sido amedrentados y que las jefaturas han utilizado toda estrategia para presionar la deposición del paro, acusándonos incluso de maltrato. A quienes los acusamos de maltrato. Agregar que el día 24 de marzo, cuando comienza nuestro paro, fuimos totalmente abandonados. No existió jefatura alguna al respaldo o a consulta de qué era lo que ocurría o por qué nos encontrábamos en tal situación. Quiero comentar que jefaturas de Bafona enviaron una carta a modo directo a la subsecretaria a través de correo electrónico. Nos parece que es una asimetría de poder el tener ese acceso directo. En este documento se nos acusa de hacer públicas mentiras en relación con el estado de la sede y la brecha salarial que existe. Además de ellos, hacer mención de lo maltratados que se sienten por ser acusados de maltrato. Estos documentos se los vamos a entregar hoy a ustedes para tener el respaldo. Nos citaron a una reunión de la cual debo comentar que lo único nuevo que nos llevamos fue una amenaza que debía ser informada con urgencia a la Asamblea de Artistas. Podemos descontarles su sueldo y lo estamos estudiando. Días después, la señora Camila Ostornol envía un correo a todos los trabajadores de todas las áreas de Bafona, incluso aquellas que no están adheridas al paro, exponiendo las conversaciones sin el contexto debido, generando roces entre trabajadores en paro y las otras áreas técnicas y administrativas que no forman parte de este movimiento. Adjuntamos documento. Reiterar el agradecimiento a la invitación, ya que esto nos da la posibilidad de aclarar dichos, como por ejemplo la mención que hizo el señor ministro de las Culturas, a quien cito a continuación. Lo primero es lograr sentarnos a la mesa para no dialogar por la prensa o por terceros intermediarios. Es tan fácil sentarse y ver que estamos de acuerdo y en qué no. Que yo hago votos para que eso ocurra lo antes posible. Nuestra subsecretaria está abocada intensamente al tema y creemos estar cerca de resolver. Dejaremos hoy en su poder, estimados diputados y diputadas, un sinfín de documentos que demuestran la cantidad de veces que hemos intentado obtener una audiencia con el señor ministro, enviando la petición a través de oficina de partes, lo cual ha obtenido una sola respuesta, y es que quieren habilitar una mesa técnica con la condición de la deposición del paro. ¿Mesa técnica? Creo que hoy ha quedado muy claro que nuestra parte, señora subsecretaria, señor presidente y honorables diputados y diputadas, que no estamos dispuestos a negociar nuestros derechos. Señor presidente, honorables diputados y diputadas, estos artistas ya no estamos dispuestos a ser desleales con nuestros esfuerzos individuales, los cuales hemos invertido con todo el amor que nuestro trabajo merece, ya que no podremos nunca olvidar que el acceso al arte y la cultura es un derecho de todos y cada uno de los chilenos, y que hacerlo cumplir hasta en el rincón más alejado de nuestro país es nuestra misión. Además de ser embajadores de nuestra cultura tradicional alrededor del mundo, el Bafona es patrimonio vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Justo en el tiempo. Yo, antes de darle la palabra a la subsecretaria, le voy a ofrecer la palabra a las y los colegas, para que las preguntas que tengan también puedan ser respondidas por la subsecretaria o en este caso por ustedes, y darnos hasta las 9:20, quedan 20 minutos, para pasar al segundo invitado que además está conectado desde Rapa Nui. Así que, diputada Mix, tiene la palabra. Después, diputada Castillo. Gracias, presidente. Darles la bienvenida. Muchas gracias. Si hay algo que hemos acordado en esta comisión es jamás dejar de escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras del arte. Así que, de verdad, agradecemos la confianza.
Segundo, me gustaría que pudieran especificar más, por ejemplo, respecto de la realidad contractual que tienen los trabajadores y trabajadoras en relación a los otros trabajadores del ministerio. Tengo entendido que ustedes son Código del Trabajo, pero me gustaría igual que pudieran especificar más en términos de poder tener claridad de las diferencias que hoy día tenemos a la vista. Respecto de las enfermedades profesionales, me imagino que es parte de las demandas que ustedes tienen producto del ejercicio y el esfuerzo que tienen que hacer en su trabajo, particularmente aquellos que se dedican a la danza, ¿no? Y segundo, especificar bien, me gustaría, más bien para el conocimiento de la comisión, ¿cuál es la alternativa que se le ha ofrecido respecto del espacio de ensayo de donde ustedes hoy día están funcionando? Eso, muchas gracias. Diputada Castillo, gracias, diputada Mix. Muchas gracias, diputado presidente. Saludo al Bafona. Creo que Evelyn ha planteado un tema central, que es el derecho a las artes y las culturas en nuestro país. Yo creo que con esas palabras me quedo, y eso engloba, ¿no? Contextualiza lo que hoy día están ustedes pasando como elenco, pero también me sumo a las demandas que han tenido dirigentes y dirigentes de Anfocultura, que están bajo las mismas condiciones de alerta y de movilización también por las mismas situaciones y de condiciones laborales. Yo creo que en una construcción de una sociedad donde vemos habitualmente, ¿cierto?, las agendas que van desde la perspectiva penal, que me parece bien, o donde tenemos la seguridad o la convivencia escolar bajo el asedio de lo que significa la seguridad pública, no hemos estado dando avances sustantivos en materia de las culturas y cómo intervenimos a través de las artes, las culturas y de todas las expresiones dentro de lo que significa nuestro desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que es necesario que demos el paso y solicitemos de manera muy fraterna también al gobierno, a la subsecretaria, al ministro, conocer esta agenda de condiciones laborales que tiene el ministerio a propósito de esta reestructuración, que ya no es nueva. Ya la reestructuración del ministerio no es algo que viene de este gobierno, sino que ya viene de gobiernos anteriores, pero no se ha podido generar ahí el clic para que las personas que trabajan en las culturas como funcionarios públicos del gobierno y del Estado tengan condiciones reales, laborales, en función también de que estamos avanzando, presidente, en condiciones y garantías para los trabajadores y trabajadoras en general de nuestro país. También queremos que los trabajadores de las culturas puedan tener esas condiciones resguardadas, protegidas por el Estado, aún más cuando son funcionarios del Estado, del gobierno en este caso. Por lo tanto, yo solamente decirle, presidente, que cuentan con nuestro respaldo. Sabemos que Anfocultura también a nivel nacional, junto con Bafona, se encuentran en una movilización. Hemos oficiado también junto al diputado Ramírez, Matías Ramírez, Boris Barrera, respecto de que se nos den a conocer cuáles son el plan de mejoramiento de la carrera funcionaria de la Subsecretaría de las Artes y de las Culturas, también a propósito del Bafona, y cuáles son los compromisos o la agenda de trabajo que se tiene para los trabajadores del ministerio en general. Creo que es importante poder poner acento y a lo mejor mesas de trabajo, pero con plazos acotados y con un buen plan para poder ir avanzando y no relativizar la movilización de los trabajadores, porque creo que ahí es donde normalizamos las alertas y los paros y todo este tipo de hechos que no son nuevos en el sector de las culturas ni tampoco en el Estado. Eso, presidente. Gracias, diputada Castillo. Diputada González tiene la palabra. Nos quedan 15 minutos para abordar este tema, así que les pido que vayan, ojalá, preciso a las preguntas. Gracias, presidente. Saludar a los expositores, de representantes del Bafona. También quiero saludar a Sergio Beas, que es cantor rancagüino, y él también es director del grupo Los Palmeros en Rancagua. Mira, yo solamente me quiero referir a que, y lo hemos visto también en otras comisiones, cómo se dan, en qué marco se dan las relaciones laborales.
y eso es muy importante. Nosotros ratificamos como Congreso el convenio 190, que es la erradicación de toda violencia en los espacios de trabajo. Entonces hoy día tenemos que avanzar a nuevas formas de relacionarnos y también poder ser más asertivos en la resolución de conflictos con los trabajadores. Y eso tiene que ser un manejo por parte de digamos, del área directiva o el área de supervisores, por dar un ejemplo, en donde se pueda llegar a través del diálogo y de las formas, porque a veces, no me voy a referir tanto al fondo, pero a veces las formas dicen mucho de cómo resolvemos estos conflictos laborales y cómo damos los espacios para que los trabajadores puedan presentar estas demandas, puedan ser atendidas y se pueda llegar a una resolución favorable. Para nosotros hoy día poder escucharlos a Albafona como un ícono de nuestro país en la cultura y enterarnos de esas condiciones, uno dice de ahí para abajo cómo están los otros trabajadores del arte y las culturas. Así que yo espero que esta comisión sirva de puente para que se pueda resolver estos conflictos, para que puedan ser atendidos los trabajadores y para que también cambiemos las formas de relacionarnos en temas laborales hoy día con el gobierno que está a cargo, que también esperamos que tenga un carácter distinto, una impronta distinto con las artes y las culturas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene ahora a la continuación la diputada Delgado, luego el diputado Ojeda, y le damos la palabra a la subsecretaria, ¿ok? Bueno, saludar a Bafona, y es de esperar que esta no sea una reunión más, sino que hoy se vayan, por lo menos con la esperanza de dar un paso más en esta lucha y que no sea día tras día sin nada. Creo que siempre lo hemos hablado acá, la cultura es algo importante, incluso para la sanidad mental de quien lo ve, de quien disfruta el arte que ustedes entregan, pero me preocupa que ustedes no lo tengan, que no tengan salud mental, que no estén afectados físicamente y que no exista una preocupación. También me gustaría que la subsecretaria nos contara por qué está llamando a deponer una movilización que es justa, porque cuando los trabajadores demandan es porque hay necesidades. Esto no es un juego y detrás de cada uno de ustedes hay familias que también están afectadas por todo este tema. Así que desde al menos nuestra diputación cuenten con todo nuestro apoyo y como tenemos poco tiempo, solo eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, a todos los colegas, a los invitados. Y bueno, usted conoce mi estilo, presidente. La verdad es que yo, en lo personal, escuché con mucha atención y encuentro vergonzoso lo que tienen que pasar personas que representan a nuestro país. Y no, de verdad que no lo puedo creer. Y no quiero siquiera politizarlo respecto a lo que tiene que ver con un gobierno u otro. Eso da exactamente lo mismo. Pero para quienes somos amantes de la cultura, y en lo personal, aunque algunos no lo crean, participar en un ballet folclórico y lo que significa aquella expresión hacia la ciudadanía, hacia la comunidad, no solamente en el territorio nacional, sino que también hacia el extranjero. Creo que se le dé una disculpa al ballet folclórico nacional por estas situaciones que tienen que pasar. Y no solamente aquello, y quiero en lo personal, si me pudieran invitar a conocer aquellas dependencias que ustedes están manifestando para poder conversar de manera mucho más tranquila, porque creo que esto tiene que tener una solución inmediata. También recuerdo yo perfectamente las palabras del ministro en esta misma sesión, donde yo quedé absolutamente tranquilo, porque si ustedes mal no recuerdan, él planteó que las cosas prácticamente ya están casi listos. Textual sus palabras, él dice: no se preocupen, porque le planteamos la inquietud respecto a la situación que ustedes están viviendo y él manifiesta que ya está prácticamente, estamos ya casi solucionando todo. Entonces, la verdad es que es un balde de agua fría para mí en lo personal, e insisto, no lo quiero politizar, no tiene que ver con un color político de ningún gobierno, pero creo que se le dé una disculpa a ustedes por lo que representan para nuestro país. Presidente, muchas gracias. Yo me gustaría que el resto de la comisión se hiciera el tiempo, porque de verdad creo que merecen un mínimo de atención de esta comisión que trabaja precisamente en las culturas, que pudiésemos ir, o si es que no se toma como acuerdo, yo sí personalmente quiero ir a aquellas dependencias a conversar con ustedes. De hecho, lo iba a proponer justamente, diputado Ojeda, que nos pudieran invitar, que pudiéramos ir algún día, nos pudiéramos poner de acuerdo, quienes estamos en esta comisión, y ir y ver presencialmente justamente el estado de la sede. Yo lo he visto, vi el video que subieron en redes, por lo menos
lo pueden dejar en el tiempo, pero nos gustaría mucho, también me sumo a las palabras del diputado Jaco, poder estar y asistir y ver y ser intermediario en esto, ¿no?, para poder resolver los conflictos que ustedes tienen. Así que a continuación le doy la palabra a la subsecretaria Andrea Gutiérrez. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a toda la comisión, también a las representantes o los representantes, no veo bien de acá, de el encuestable. Se escucha, subsecretaria, se escucha mal, falta señal. Si quiere puede apagar la cámara y usar solo el audio para que funcione. De repente eso da más ancho banda, no sé cómo se llama, para que se pueda escuchar mejor. Sí. Ahí está en otro espacio. Ahí está, a ver. Ahí sí, no, disculpe, sí. si fue que entró una llamada, no fue la conexión. Ya. Bueno, lo primero, señalarle, presidente, y a la comisión en su conjunto, que me parece que también en virtud del tiempo y por la importancia que tiene el abordaje de estos temas, como ha señalado la diputada Castillo, les pudiéramos plantear con detalle cuál es el trabajo que se está realizando en la agenda de condiciones laborales que existe con un cronograma, está instalado desde el inicio del gobierno, y recordarles que hemos recibido una institución que no tiene finalizado su proceso orgánico. Actualmente nos encontramos en proceso del decreto y el borrador final, pero eso sin duda tiene una serie de repercusiones respecto de los avances y la acumulación de los avances. Estamos en un ministerio que desde el año 2015 no tenía un abordaje en materia de condiciones laborales ni negociación con sus asociaciones de funcionarios. Dicho eso, en el marco general lo digo para que podamos abordarlo con detalle en otra comisión, y yo me encuentro totalmente disponible para hacerlo porque forma parte de uno de las mayores dedicaciones que tiene mi rol como jefatura de servicio. Dicho eso, voy a abordar quizás la conversación. Me parece que es un poco amplio poder dar cuenta también de elementos que necesitamos abordar técnicamente, y quizás partir por eso, ¿no? Estamos frente a una movilización que nos genera complicaciones en el sentido de que no es una movilización reglada, no estamos frente a un paro reglado ni a una representación oficial. Aún así, hemos querido establecer reiteradamente una mesa de trabajo, y cuando decimos una mesa técnica, la mesa técnica significa que hechos son amores, diputadas y diputados, y que los hechos concretos son los que nos permiten avanzar. Nosotros funcionamos bajo un marco normativo que ustedes mismos votan en sus distintas comisiones, que es en el marco de la ley de presupuesto, y los avances se pueden hacer en el marco de ese proceso también. Por lo tanto, la disposición a conversar y abordar las necesidades que presenta el elenco han estado siempre dentro del marco normativo que rigurosamente debemos cumplir en materia de probidad también. Voy a hacerme cargo de lo que señalaba la diputada Mix, porque creo que nos da un marco también concreto de entendimiento, pero esto no significa que no podamos entregarles información más específica y concreta para abordar los problemas. Efectivamente, los contratos de trabajo del elenco Bafona a partir del año 2006, ¿cierto?, están en el marco del Código Laboral. Anteriormente eran prestadores de servicio a honorario. Esto significa, ¿cierto?, que ellos se rigen por el Código del Trabajo, no por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, a pesar de ello, y porque también se ha considerado, a partir incluso de lo que ha señalado la Contraloría General de la República, que este es un contrato de carácter especial, ¿no?, que son funcionarios públicos con un contrato de carácter especial. Por lo tanto, en ese sentido, también el elenco se le considera ciertos aportes y apoyos respecto de lo mismo que obtienen los funcionarios y funcionarias públicas. Eso significa, por ejemplo, las bonificaciones derivadas del CDC, del PMG, ¿cierto? Y, por supuesto,
los días de descanso y la regularidad de ese trabajo. En ese sentido, decirles que el elenco tiene una jornada, ¿cierto?, de 5 horas, de lunes a viernes, de 5 horas diarias, de 9:30 a 2:30, esto considerando que también muchas veces sus presentaciones ocurren los fines de semana y ahí está regulado el horario de descanso. Entendemos que dentro de esta perspectiva y en los avances y por conversaciones también con administraciones anteriores, y eso tengo que ser muy clara, independiente de que evidentemente como gobierno debemos asumir los desafíos institucionales que nos toca, la situación tanto de la sede como la situación contractual del elenco de Bafona ha sido conversada con autoridades anteriores sin llegar a puerto en materia de solución. El año, de hecho, 2014, en el marco del gobierno de la presidenta Bachelet, se solicitó, ¿cierto?, un aumento de remuneraciones por parte del Bafona vinculado a un alza de remuneraciones que había tenido la orquesta de cámara. Todos esos temas están absolutamente posibilitados de conversar en el marco del diálogo, porque yo no puedo sino estar de acuerdo y validar, ¿cierto?, el derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores a movilizarse por demandas que les parecen justas, pero sabemos que las soluciones se dan en una mesa en el marco de un diálogo que se puede normar. Yo quiero poner como ejemplo el marco de la mesa de condiciones laborales, que está regulado por una resolución interna y que nos da un marco de funcionamiento y de avance a lo largo del tiempo y un cronograma. El problema es que hoy día estamos en un proceso donde no se va a retomar las actividades del elenco hasta que se solucionen ciertos puntos. Y eso nos complejiza mucho. El Bafona tenía antes de la pandemia 4 giras anuales, hoy día tenemos 2 y hemos tenido que suspender cerca de y más de 13 presentaciones en este marco, incluido las zonas afectadas por los incendios. Y en ese sentido, creo que nosotros no puedo sino reiterarles la voluntad, y creo que esta es una buena instancia, se lo señalaba al presidente de la comisión en su momento. Estas son muy buenas instancias para generar acercamiento y para poder generar el avance. Por otra parte, quiero referirme efectivamente al tema de la sede. Decirles en primer lugar que como jefatura de servicio, antes de la movilización, no había recibido un documento respecto de la sede. Aún así, estábamos mirando las posibilidades de traslado del elenco. Nos damos cuenta ahora, a la luz de la movilización, que quizás quienes representaban al elenco en esas conversaciones respecto de los espacios no eran necesariamente validadas por el propio elenco. Eso es algo que genera una complejidad, porque si la jefatura no están siendo un canal vasocomunicante, es muy difícil enterarse, ¿cierto?, de estas solicitudes, y yo creo que es uno de los motivos por los cuales esta situación, ¿cierto?, fue un conflicto desde mi perspectiva, digamos, inesperado. Probablemente habían otras personas que tenían esa alerta y no fueron informadas a tiempo. Desde la perspectiva de la sede, hay una serie de observaciones efectivamente de las cuales nos estamos haciendo cargo con el Departamento de Administración y Finanzas en materia de las mejoras de la infraestructura. Ya hay 2 licitaciones que están adjudicadas respecto del techo, respecto de la ventilación, respecto del aire acondicionado, respecto de una serie de solicitudes, pero aún así el detalle se los voy a remitir por escrito. Yo quisiera señalarles que la voluntad nuestra también está en encontrar probablemente una nueva sede y un nuevo espacio donde Bafona pueda desarrollar en las condiciones que requiere esas actividades, y lo hemos estado haciendo. Hemos estado en conversaciones con el Centro de Extensión del Instituto Nacional para ver la posibilidad, por ejemplo, de que ahí se alojen, pero para eso necesitamos, por supuesto, la opinión y poder conversar con las y los trabajadores del elenco y conocer sus opiniones. Así que en ese sentido
decirles que les podemos mandar el detalle de los arreglos técnicos que se están realizando respecto de las necesidades que el propio elenco nos ha manifestado. Decirles también que no creo en ningún caso que el diálogo y sentarse a una mesa sea ceder en derechos. Los derechos de estos trabajadores, y tengo que decirlo con mucha propiedad, porque ustedes saben, quienes me conocen desde antes, que vengo desde el mundo de la cultura y de precariedad cultural y de actividad de los trabajadores y trabajadoras de las culturas. Conozco la condición contractual y de remuneración de los elencos estables del Estado, están muy por sobre de la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras de la cultura de nuestro país en sus distintas remuneraciones, lo que no indica en ningún caso que podamos avanzar en mejoras en ese sentido y poder comprometernos como gobierno que en el proceso de los exploratorios podamos mejorar esas condiciones y podamos también, y eso le tomo la palabra a la dirigente y me parece que consensuamos absolutamente en eso, tener una relación de carácter más fluido que busque colaborativamente avanzar en esas mejoras y que podamos darle un valor como corresponde a los elencos. El lugar y el posicionamiento de los elencos dentro de la orgánica institucional es absolutamente insuficiente. En el nuevo decreto orgánico se les da una notoriedad y un espacio especial con jefaturas especialmente dispuestas a la necesidad específica que tiene un elenco estable y la atención que debe brindarse. Por lo tanto, yo quisiera que se tomara en consideración esta invitación al diálogo, que podemos analizar en qué condiciones. Nuestro deseo de retomar la actividad es justamente porque sabemos que las comunidades reciben con una felicidad enorme cada vez que Bafona o la Orquesta de Cámara se presentan en sus comunas y tenemos un rol social muy importante que cumplir y con compromisos que pueden estar por escrito y formar parte de un calendario. Así que darles las gracias por este espacio. Les voy a remitir técnicamente también las tablas remuneracionales, los espacios efectivamente que son contemplados como brecha y las condiciones contractuales en las que actualmente trabaja el elenco del Bafona, para que podamos hablar con datos muy concretos, sin por ello no considerar la sensación y la necesidad del elenco de recibir una atención y un trato mejor del que han tenido históricamente y que nosotros como administración nos comprometemos a poder llevar adelante como un desafío prioritario en nuestra institución. Secretaria, ya estamos atrasados, colegas, con los otros invitados que nos están esperando, también son temas importantes de sitios patrimoniales. Entonces le dan la palabra 30 segundos a la diputada, 30 segundos al diputado Ojea, para que cerramos y llegamos a algunos acuerdos y pasemos al próximo invitado, ¿ok? Ya, diputada Mix. Sí, gracias, presidente. Yo me alegro que hayamos tenido las partes, en el fondo, para poder escuchar, obviamente, ambas posturas que creo que no son divergentes, o sea, ambos tienen interés en solucionar el conflicto y creo que si nosotros podemos ser garantes de aquello, mucho mejor, en términos de que la subsecretaria se ha comprometido a mandar toda la información, ojalá también los dirigentes nos dejen toda la información. Y creo que, quiero decir algo antes que se me acaben los 30 segundos, presidente, nos ha tocado ver varios de los conflictos que se arrastran por décadas en el Ministerio de las Culturas. Y al menos en el tema del patrimonio, que de hecho vamos a tener después a la subsecretaria de Patrimonio, que también fue un conflicto bastante fuerte, que se arrastró por hartos años, habla también del Estado, en cómo el Estado a lo largo de su administración se equivoca en la forma en que tiene su relación con los trabajadores y trabajadoras. Estas distintas formas de contratos que lo que genera a la larga es diferencias profundas de precariedad en servicios que son tan importantes. Y si hay voluntad de este gobierno, que es nuestro gobierno y que por tanto yo confío en ello, de ir avanzando en esa solución, nosotros nos ponemos a disposición para aportar en lo que sea necesario. Muchas gracias, diputada. Diputado Ojea, 30 segundos. Muchas gracias, presidente. La verdad es que a mí me gusta ser mucho más propositivo y ponernos a disposición. Yo represento la bancada republicana, que es completamente opuesta al gobierno de turno en el tema de las ideas. Pero, subsecretaria, yo creo que hay que hacer gestión y hay que ir a buscar los recursos.
reparar lo que decían respecto a sus dependencias, creo que nos quedamos muy cortos para lo que ellos representan para nuestro país. Hay que buscarles un lugar ad hoc para que ellos puedan realizar sus ensayos, etcétera. Y si falta presupuesto, siendo un conocedor de la Administración del Estado, subsecretaria, por su intermedio, presidente, hay una gran cantidad de ministerios, subsecretarías que no ejecutan su presupuesto. Un claro ejemplo particular, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas no va a alcanzar a registrar un 50% de ejecución en la región de la Araucanía. Ayer se lo planteamos al presidente Boric en una reunión que tuvimos y él lo tomó. Y así hay un montón de ejemplos en la Administración del Estado donde se pueden sacar recursos para solucionar este problema de manera inmediata, alargar entre más mesas de diálogo, que es fecundo, pero todo tiene un límite. Yo veo que llevan tiempo peleándolo y de verdad, a mí me parece vergonzoso y estoy disponible para lo que sea. Y si hay que aumentar el presupuesto de la Nación para el próximo año, lo conversamos con las colegas acá, cuente con los votos de la bancada republicana en específico para trabajar y aumentar o mejorar las condiciones del Bafona. Ellos nos representan no solamente en Chile, sino que son la imagen de nuestro país en el extranjero. Entonces nos vanagloriamos como políticos del trabajo que ellos hacen, pero ¿cómo los tratamos acá? Los maltratamos. Entonces es una cuestión de Estado, no lo vea como una crítica política ni a su gestión subsecretaria, pero hagamos la pega y en lo personal me pongo disponible junto con mi bancada. Gracias. Muchas gracias, diputado Ojeda. Bueno, yo finalmente quisiera solamente señalar y sumarme a las palabras de las y los colegas. A mí me parece que efectivamente en esta comisión uno de nuestros roles justamente es trabajar para que las artes y las culturas sean un pilar de desarrollo fundamental del país. Y cuando ocurren paros tanto en los museos, en el Bafona, que llevan harto rato ya no es poco, ¿no? Lamentablemente muchas veces pasa desapercibido. Y yo creo que eso no puede ser. No puede ser y tenemos que tomar la atención porque ustedes cumplen un rol que es fundamental. A mí me ha tocado verlos en mi región, en la región de los lagos, varias veces. Y veo cómo llenan los gimnasios, se llenan de familia y muestran justamente nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y eso, evidentemente, ante esta situación, está justamente en un estado de fragilidad que ustedes aquí han expuesto. Además, solo señalar que mientras el Ministerio está proponiendo, y en esta comisión vamos a ver justamente uno de los ejes ha sido también el Estatuto del Trabajador Cultural. Creo que hay que partir por casa. Entonces, antes de presentar el proyecto, hay que partir efectivamente por casa, defendiendo a las y los trabajadores de las culturas, que en regiones también tienen ciertas particularidades. Y finalmente yo quisiera solicitar a la subsecretaria también, a quien nos acompaña, entiendo hoy día como primeras como asesor del ministro, poder justamente realizar una reunión donde esté el ministro presente, porque ustedes han dicho que lo han enviado, y ojalá el ministro esté presente y puedan tener este diálogo, y nosotros quedamos también atentos a la invitación que nos puedan hacer para ir justamente a la sede del Bafona y ver y ahí poder conversar justamente más de este tema. Como yo tengo otros invitados, si quieren nos pueden esperar para poder coordinarnos, la comisión, esta comisión hasta las 10 para las 10, entonces nos queda poquitito tiempo. Sí. Le doy la palabra. No, el botón de abajo. Esperar que en esa comisión en la que nos podamos reunir y esté el señor ministro, también asista la señora subsecretaria, la que es primera vez que vemos en persona y a través de la cámara, para poder solucionar realmente, porque si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo podríamos haber echado abajo absolutamente lo del contrato. Nosotros tenemos un contrato que es ilegal, estamos sujetos a máxima, no estamos sujetos a máxima laboral, pero se nos hace cumplir horario y todo como si fuésemos personas que cumplimos con 45 horas. Uno, para que podamos trabajar sin que se nos paguen horas extras, y lo otro, para poder trabajar dentro de un marco de un contrato con horario con máxima. Por eso no tenemos descanso. Entonces, muchas gracias. Importante. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Estoy seguro y tengo la confianza que después de esta reunión vamos a poder avanzar rápidamente. Así que le doy las gracias, si quieren nos esperan, y también le doy las gracias a la subsecretaria por estar presente en la comisión. Entonces ahora, el segundo punto de la tabla, tiene por objeto recibir en audiencia representantes de la Fundación Procultura, con el propósito que expongan acerca del trabajo de la entidad en torno a la administración de sitios del patrimonio. Asimismo, se refiere a las dificultades técnicas y financieras que conlleva dicha labor. Asiste el director ejecutivo de la Fundación, el señor Alberto Rapanui, le voy a decir, Alberto Larraín, que está en Rapanui, Alberto Larraín, que está en Rapanui, y la gerente, señora Constanza Gómez Cruz, y la directora de proyectos, señora Fernanda Castillo. También se encuentra invitada la subsecretaria de Patrimonio Cultural, la señora Carolina Pérez.
Alberto, no sé, Fernanda, saludarlo, no sé qué va. A todos Alberto, tiene los la palabra. diputados, muchas gracias por el espacio. Contarles aquí que están conectados también representantes de los otros sitios Patrimonio Mundial de Chile. Nuestra decisión un poco de pedirle audiencia fue básicamente porque dadas las condiciones de extrema precariedad y de extrema fragilidad de los 7 sitios de Patrimonio Mundial del país, nosotros a partir de este año conformamos una mesa entre los 7 sitios para tratar en el fondo de romper un poco la dinámica en la que estamos hoy día obligados por parte del Estado a poder concurrir, a tratar de competir entre nosotros por escasos recursos, y donde el objetivo más bien es ver la forma de poder generar dinámicas un poco más sinérgicas respecto a lo que estamos haciendo. Yo voy a hacerle una presentación bastante corta. Nosotros en el fondo tenemos hoy día una propuesta bien concreta en el fondo para poder hacerles, como ustedes están en conocimiento, los sitios de patrimonio mundial están declarados por la UNESCO, donde básicamente son estos espacios que tienen un valor universal excepcional y que pueden ser tanto del tipo natural, del punto de vista cultural o mixto. En el caso de Chile, nosotros solamente tenemos sitios de tipo cultural, no tenemos ningún tipo de patrimonio de la humanidad que se haya declarado del punto de vista natural, aunque Torres del Paine ha estado en un proceso histórico de poder ser declarado, pero ese proceso todavía no ha culminado. Nosotros hoy día tenemos 7 sitios de patrimonio mundial que están en 7 regiones distintas. Uno de ellos es Valparaíso, que lo administra la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso. Está aquí la representante, la señora Macarena Carroza. Está también el campamento de Sewell, que está en la región de O'Higgins, que también tiene una fundación que lo administra. Está la oficina de salitreras de Humberston y Santa Laura, que está en la región de Tarapacá, que también tiene una corporación que está detrás de ella, donde está el señor Cigarra a cargo también presente. Está los asentamientos y la modificación artificial de la cultura Chinchorro, que es el último declarado. Tenemos hoy día 2 representantes acá de la región de Arica también que nos están acompañando. En mi caso, la Fundación Procultura es parte del Sitio Patrimonio Mundial de Chiloé y desde hace 4 años lo estamos financiando de manera importante desde el punto de vista económico y administrativo. Está el Parque Nacional Maogenúa, que está en Rapa Nui. Hoy día nos acompaña Nancy Rivera de la comunidad Maogenúa, que son los administradores. Y por último está el Camino del Inca, el Capañán, que todavía no tiene administrador, ¿ya? Y que es un sitio de patrimonio mundial que además en el fondo está conformado por distintos países. La figura administrativa básicamente lo que hace es que las distintas entidades administradoras tengamos en el fondo que responder en parte a los compromisos que el Estado ha asumido en las declaratorias. Quiero como hacer énfasis en que la declaratoria, todo el proceso de declaración y quien asume la responsabilidad última cuando se generan estos decretos es el Estado de Chile. Nosotros en el fondo somos los administradores de este compromiso, pero es el Estado de Chile el que responde en última instancia y el único que puede hacer en el fondo responder las salvaguardas y las recomendaciones que la UNESCO está haciendo, ¿ya? Tanto es así que para comentarles más de alguna vez nosotros hemos pensado como sitio de patrimonio de la humanidad solicitarle a la UNESCO que los sitios entren en condición de riesgo, pero lamentablemente ese es un trámite que solamente puede hacer el Estado. Entonces, generalmente nos encontramos con que cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, la iglesia de Chiloé se nos quemó una iglesia, como ustedes recordarán, en Ancud, que no era parte del sitio, pero que era una iglesia que era monumento nacional y que tenía ciertas condiciones para poder hacerlo. Nosotros en ese momento, en el gobierno anterior, intentamos que el sitio se entregara en condición de riesgo, pero nos encontramos con la negativa por parte del gobierno de hacerlo, porque obviamente es una muy mala imagen país establecer que un sitio de patrimonio mundial que está en cierta condición retroceda en términos de seguridad. En la práctica hoy día el Estado para los 7 sitios dispone de un fondo de 185 millones de pesos al año. Eso determina que más o menos tengamos un poco menos de 30 millones de pesos por cada sitio de patrimonio mundial, que además debemos concursarlo de manera anualmente. Con ello no logramos ni siquiera pagar los sueldos de mantenimiento
Y eso ha conllevado que la crisis de los 7 sitios, sumado obviamente al tema de la pandemia, las dificultades que ha tenido el turismo, varios de ellos se hayan dificultado. Nosotros hemos tenido bastante buena receptividad de las autoridades actuales, hemos logrado ir salvando algunas dificultades que hemos ido teniendo, en particular con algunos de los sitios. Varios hemos abogado, por ejemplo, por lo que estaba pasando por Rapa Nui, que ha tenido una dificultad muy grande con el tema del turismo, y ahí ha habido una actitud bastante diligente, por así decirlo, de las autoridades actuales, que han tenido la buena gestión de poder ayudar con ciertos recursos, porque lo que nosotros queremos como mesa es dejar de competir entre nosotros. Lo que nosotros creemos es que estos 7 sitios efectivamente deben tener una mirada conjunta. Estamos en 6 regiones del país, eso permite en el fondo también somos la imagen país. Cada vez que el Chile hace la imagen país de sus principales sitios, ustedes están en el aeropuerto de Santiago, todas las imágenes son de los 7 sitios de patrimonio mundial, y eso hace que sea un poco insostenible la condición en la que estamos. Acá está un poco la ley de presupuesto, que ustedes la conocen muchísimo mejor que nosotros, donde queda estipulado más o menos los recursos que son concursables solamente para los sitios de patrimonio mundial, que son estos 185 millones, y en concreto, diputado, y yo agradezco también que esté la presencia de la subsecretaria Pérez, acá donde nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Nuestra solicitud básicamente es poder conformar una mesa de trabajo con ustedes y con el gobierno que nos permita trabajar en la ley de presupuesto del 2024. El último informe de la UNESCO que se hizo en relación al sitio de Valparaíso estableció ciertas prioridades que son bien urgentes. Una es la ley de patrimonio, como ustedes bien ya saben, que para nosotros es bastante urgente respecto al punto de vista de gestión, pero lo segundo también, ver la forma de fortalecer la orgánica de la administración de los sitios, y en concreto lo que nosotros queremos tratar de generar es algún espacio que al menos los sueldos de administración logren tener algún tipo de permanente por parte del Estado. Nosotros no aspiramos a tener el financiamiento completo del sitio. Sabemos en el fondo que esto es imposible, que las restauraciones son millonarias y todas, pero sí que esperamos en el fondo que podamos incrementar, pasar de los 30 millones a tener en el fondo al menos los sueldos para tener ciertos trabajadores y ciertos técnicos por sitio, que nos permitan en el fondo salvaguardar que estos espacios, que son únicos para Chile, no se pierdan bajo condiciones como el incendio que tuvimos en Rapa Nui, o condiciones de daños más bien estructurales. Eso es en concreto a la mesa, y muy agradecido nuevamente del espacio para poder presentarla. Muchas gracias, Alberto. Entonces nos quedan 10 minutos. Le voy a ofrecer la palabra a la subsecretaria Carolina Pérez para que se refiera justamente a la exposición de nuestro invitado y las preguntas que ha realizado. Super. Muchas gracias, Alberto, por la exposición, también a todas las personas de diferentes sitios de patrimonio mundial que están conectados y conectadas. Gracias, presidente, y a toda la comisión por su intermedio. Como bien expuso recién Alberto, efectivamente hoy día la ley de presupuestos, la ley de presupuestos de 2023, los recursos con los que se cuenta para sitio de patrimonio mundial están alojados en su título 24, ¿cierto?, que es el de transferencia, y son cerca de 185 millones de pesos. Yo no puedo más que estar de acuerdo con que efectivamente estos son muy pocos recursos para lo que todos sabemos es el mantenimiento de un sitio de patrimonio mundial. Todos sabemos además las diferentes características que tiene cada sitio y sus potencialidades. Sin ir más lejos, a mí me toca trabajar muy de cerca con sitio de patrimonio mundial Valparaíso, ¿cierto? Con el barrio Puerto, porque tenemos una corporación, ¿cierto?, público-privada, donde preside el alcalde y me toca tener la vicepresidencia. Y donde también hemos podido ir explorando formas de mejoramiento tanto de los modelos de gestión de los sitios de patrimonio mundial, pero también la pregunta abierta sobre el financiamiento. Esa efectivamente yo creo que es una pregunta que yo estoy muy disponible a dar y trabajar en conjunto con los sitios de patrimonio mundial y esta comisión, si así lo desean, porque además habla un poco de la historia que ha tenido el Estado de Chile respecto de las declaratorias de sitio de patrimonio mundial. Nosotros hemos propuesto, ¿cierto?, sitios de patrimonio mundial a la Convención, a la UNESCO, que han sido declarados en diferentes momentos de nuestra historia. Sin embargo, tenemos una deuda como Estado, y por eso lo digo como Estado, porque son muchos años, ¿cierto?, en como Estado en esto, tenemos una deuda como Estado respecto a la gestión y financiamiento de estos sitios.
Nosotros hoy día efectivamente también tenemos un modelo de concurso, eso bien lo señala Alberto de Procultura. Sin embargo, lo que se ha optado a hacer también en los últimos años y en particular en los fondos de este año es, más que hacer concursar, darle plata a los 7 sitios, lo que ustedes saben significa tomar el mismo presupuesto aprobado y dividirlo en más, por lo tanto es menos plata, ¿cierto? Y ahí también entendemos que hay un problema, o sea, queremos que todos tengan recursos para poder hacer este trabajo importante que hacen quienes están a cargo de los sitios, sin embargo, darle a todos y a todos los sitios es complejo porque vamos reduciendo la cantidad de montos asociados a los proyectos que tienen. Hay proyectos, y yo me gustaría destacarlos, que son bien interesantes. Tenemos sitios en diferentes estados, como bien decía Alberto, Rapa Nui tuvo un incendio el año pasado, se trabajó también con el Fondo de Emergencia de la UNESCO, ¿cierto?, para poder tener recursos en la isla. Sabemos que no es suficiente. Se ha trabajado también en conjunto con Valparaíso, y ahí quiero reconocer el trabajo que se ha hecho del municipio, porque hay una subvención que hoy día también emana del municipio de Valparaíso para poder hacernos cargo de ese sitio de patrimonio mundial, y que además vincula a un trabajo intersectorial que es importante y que me gustaría poder profundizar. Entiendo que tenemos poco tiempo en esta sesión, pero feliz de poder profundizar el trabajo intersectorial que significa la mantención de un sitio para diferentes carteras del Estado. No solamente la cartera de economía, en particular con turismo, que es fundamental, ¿cierto?, en cómo entendemos el manejo de cualquier sitio, sino que otras carteras que tienen que ver con características que van diferenciándose. Tenemos Capañán, ¿cierto?, que aborda más de un país, lo que ya es un desafío en sí mismo. Vuelvo a Valparaíso, que creo que es un caso importante porque es un caso que además es urbano, por lo tanto tiene que ver también con la coordinación intersectorial que se pueda tener, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, con el poblamiento de ese sitio de patrimonio mundial para que efectivamente tenga vida, sea un patrimonio vivo desde la característica urbana, y también obviamente con diferentes gremios que están vinculados tanto a los comercios locales y como también al turismo. Yo creo que rescato mucho que los diferentes sitios de patrimonio mundial hagan, ¿cierto?, este esfuerzo colectivo de poder trabajar en torno a eso. Nosotros, más que disponibles desde la subsecretaría a poder trabajar de cara al exploratorio, el exploratorio es el ejercicio que tenemos y es la herramienta que tenemos también para poder poner prioridades sobre la mesa, y una prioridad para nosotros este año, que lo hemos conversado también con el ministro, son los sitios de patrimonio mundial. Tenemos que tener una reflexión muy profunda respecto no solamente al financiamiento, sino que al modelo también que tenemos de financiamiento con los sitios y cómo queremos que se proyecte al futuro. A uno le gustaría, por supuesto, tener muchos recursos para dar. Sabemos que eso de un año a otro hay que ir trazando un camino, pero ojalá podamos trazar un camino que tenga que ver tanto con financiamiento como con los modelos de gestión, que también consideramos que es muy importante. Además está decir que además el Comité de Patrimonio Mundial se junta en septiembre de este año a evaluar, ¿cierto?, a nivel mundial de qué van los sitios desde el Estado. El punto focal de la convención es el Servicio Nacional del Patrimonio. Lo explico porque nosotros en nuestra orgánica ministerial tenemos una subsecretaría, ¿cierto?, que está a mi cargo, y tenemos un Servicio Nacional del Patrimonio, donde está el punto focal respecto a la convención del año 72, que fue ratificada por el Estado de Chile el año 80, y por eso es parte también de nuestra legalidad como Estado, pero también es importante que nosotros sumemos al servicio en esa conversación, porque efectivamente quienes piden los recursos de exploratorio, y nosotros trabajamos en conjunto, pero yo no soy su jefatura administrativa, es el Servicio Nacional del Patrimonio. Así que yo también quisiera proponer poder traer a esa actoría a la mesa, que es finalmente, ¿cierto?, el lugar del Estado donde está alojado hoy día ese presupuesto, y en particular, ¿cierto?, ese subtítulo 24 de transferencia. Sí. Subsecretaria, ya estamos en el tiempo. Yo lo que vamos a hacer, le voy a dar la palabra al diputado Durán, pero la próxima sesión del miércoles 31 vamos a continuar con esta temática que a Alberto le quiero agradecer por tener este tema sobre la mesa. Incomprensible que sean 185 millones de pesos para 7 sitios patrimoniales, ¿no? Patrimonio de la humanidad, además. Entonces, para poder abordarlo, entonces, subsecretaria, vamos a volver a invitar, junto con el director del Servicio Nacional del Patrimonio, ojalá puedan venir presencial, para que esta sesión de la próxima sesión, que es el 31 de mayo, podamos abordar solo el tema patrimonial, y cada uno también pueda ver sus temas particulares de sus distritales. Entonces,
Sí, podemos ver de tiempo para ver quién más quieren invitar, pues la idea es, ustedes ven, ya tenemos 2 invitados y el tiempo se nos hace corto, entonces mientras más palabras tenemos invitados, menos podemos profundizar en ciertas temáticas. Entonces, diputado Durán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo 2 preguntas a la subsecretaria que se me vienen a la cabeza de la exposición. ¿Qué problemas hay que no permitamos que estos sitios caigan en la condición de riesgo, posiblemente de organismos mundiales, vamos a conseguir recursos para la mantención, mejoramiento, conservación, lo que sea? ¿Y por qué no se han explorado? Porque a lo que escuché yo, solamente se baten con los 185 millones, que es una transferencia del Estado hacia estos organismos. ¿Por qué no se exploraron hasta el momento asociaciones público-privadas para invitar a la empresa privada a ser parte de esto y así conseguir más recursos para el mejoramiento de estos sitios si es que queremos mantenerlos como patrimonio de la humanidad? Eso, mientras tanto, se me ocurre. Gracias, diputado. Claro, justamente por eso en la próxima sesión vamos a abordar este tema, porque entiendo también que hay financiamiento de los gobiernos regionales, hay un fondo patrimonio que se dio a conocer hace poquitito, parte de los quienes se adjudican estos fondos, donde hay, yo vi la lista, hay por ejemplo algunas iglesias en Chiloé, con algunos proyectos, pero yo creo que es importante que lo podamos profundizar en la próxima comisión con detalle, porque ya está el pito sonando, nos están llamando, a chicharro, como quieren llamarla, a la sala. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.